Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que pienses que la pueda necesitar. Vamos en línea. Voy a orar para que el Señor me ayude. Señor, te doy gracias por poder estar aquí con mis hermanos con libertad para adorarte, para alabarte y para oír de ti. Señor, tú dices que traes tu palabra y que tu palabra no cae vacía, sino que vuelve a ti, Señor, con fruto. Te pedimos que esta palabra traiga fruto en nuestros corazones. Que cambie, Señor, aquello que tú quieras cambiar. Que nos dé fortaleza y que nos enseñe más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, os voy a hacer leer la escritura. Así que los que tengáis la Biblia o como David aquí, que tienen un cachaco que no sé cómo se llama, último modelo. Pero bueno, mientras leamos la palabra, os voy a llevar a Juan 4, 21, 24. Empiezo en el 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Estaba hablando con la mujer samaritana. Sabéis que los samaritanos y los judíos no se entendían muy bien. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los samaritanos era un pueblo que adoraba en ignorancia. Los samaritanos solamente se basaban en el Pentateuco, no tenían en cuenta nada más, ni los profetas, ni los salmos, ni las promesas, y tenían un culto falso. ¿Por qué? Porque era un culto selectivo, y solamente cogían aquello que ellos querían y obviaban la parte de la verdad que no les interesaba, pues porque les costaba o porque querían obviarla, ¿no? Entonces era un culto falso. Nosotros podemos tener ese mismo problema. Podemos coger de la palabra lo que nos parece verdadero y podemos coger de la palabra, dejar la palabra lo que nos parece menos cómodo o que es más difícil o que, bueno, es que esto es complicado, ¿no? Pero la palabra dice que es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ya llevo un tiempo pensando en lo que es realmente adorar. Y siempre hemos relacionado adorar con cantar, con levantar banderas, con gritar, y es bueno, y eso es lo que hemos hecho hoy, y hemos alabado, y de verdad que me he gozado alabándome en la alabanza que han llevado los chicos también, y te hace llegar, ¿no?, al Padre. Pero adorar no es eso. Adorar, eso es adorar ocasionalmente como familia juntos. Pero adorar es la acción de entregarle libremente a Dios todo. Eso es la adoración. Hay diferencia entre ser un adorador verdadero y ser un adorador ocasional. Todos podemos adorar ocasionalmente. Ahora, ser un verdadero adorador tiene un precio un poco más alto. Los adoradores generalmente no son hechos en avivamientos, en grandes conciertos, aunque es bueno y es fantástico poder adorar en un concierto de Gilson tantas personas, y lo hacemos de corazón y eso es bueno. Pero ser un adorador es otra cosa. No se hace en tiempos de bonanza, el verdadero adorador no se hace con los cielos a lo mejor totalmente abiertos, no se hace en tiempos soleados, muchas veces se hace en tiempos de tormenta. En obediencia. Y según respondemos a nuestras tormentas, determina qué tipo de adoradores somos.
Claro, mirando la Biblia dije, voy a buscar cosas de adoradores, ¿no? A ver cómo adoraban antes y qué hacían. Y os voy a llevar a Abraham en Génesis 22. Mirad qué curioso. Porque yo he descubierto cosas, no creáis que os hablo a vosotros. Me habla a mí también. Os lo leo. Génesis 22, del 1 al 5, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Os sentís probados? No, sí. ¿Hay circunstancias difíciles? Mogollón. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿El único hijo? ¿El que me has dado? ¿El hijo de la promesa? ¿Ese es el que tengo que ahora sacrificar? En aquellos tiempos, desde luego, los sacrificios eran muy comunes en diferentes religiones. O sea, que no era una cosa rara. Pero si tú me has dado ese hijo, me has hablado a mí, me has dicho que me vas a bendecir, que me vas a multiplicar, y ahora tengo que entregar mi hijo. No hay nada de eso en la palabra. Eso es lo que yo pienso que podía haber pensado, pero Abraham no dijo nada de eso. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. No le dijo nada. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo: ahí voy. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. A sacrificar a tu hijo no era... Él estaba haciendo obediencia a lo que Dios le había pedido. Era un adorador. Iba a ir allí para adorar. Otro pasaje súper interesante es en Job 1, todos lo conoceréis. Es de los primeros pasajes que oí cuando me convertí y dije: madre mía, ¿esto qué es? Qué duro. A ver, en Job 1, Job era un hombre justo, ¿verdad? Y Satanás pues le pide para probarle. Y Satanás le dice: pero a ver, ¿cómo no te va a adorar con todo lo que le das? Y entonces, pues le prueba. Y un día acontece que sus hijos comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo. Todavía estaba hablando y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo. Entre tanto que se hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento, pues un tornado, vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo diría: bueno, pero... a ver, humanamente tienes cantidad de cosas que decir, ¿no? Pero mirad lo que dijo Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un adorador. Obediencia. Obediencia. Vamos, en Hebreos habla de Jacob, también os lo voy a decir simplemente para no ir a por ello, y dice: mientras Jacob miraba los eventos pasados de su vida apoyado sobre su bastón, cuando ya acababa de bendecir a sus nietos, dice que fue movido a adorar. Luego, toda su vida se había dado cuenta de que Dios, aunque le había llevado por momentos muy difíciles como Job, como Abraham,
que había perdido a su hijo José, pensaba que había muerto, había perdido a su mujer preferida, pero él se dio cuenta de lo que Dios había hecho en su vida y de por dónde le había llevado, y ¿qué hizo? Fue movido a adorar. Ahora, ¿quién más quiere adoración? ¿Sabéis quién quería adoración? Satanás. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús fue llevado al desierto después de ser bautizado. Y Satanás, primero, claro, le dice que convierta las piedras en pan. Pero luego, ¿qué le dice? Vamos a ir a Lucas 4. Pues súper interesante. Dice en el 9, Satanás, en el 8, antes, perdonad, en el 6, le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado, ¿qué? Me adorares, todo será tuyo. Y respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque, y con la palabra dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hasta Satanás quiso cambiar todo por adoración. Yo no sé qué tiempo estás pasando, si es un tiempo de prueba, si es un tiempo oscuro, si es un tiempo de imposibles, pero Dios quiere que salgamos como verdaderos adoradores, ¿no? El verdadero adorador es aquel que ha aprendido a confiar en Dios en cualquier circunstancia, en cualquier prueba. ¿Y cómo sabemos? Porque nuestra alma entra en un reposo de confianza de la fidelidad de Dios. Hay imposibles en la vida, hay situaciones que decimos: no, yo con esto sí, como Abraham diría, ¿no? Yo entregar a Isaac. Pero si es lo más que tengo, lo más que he deseado en toda mi vida. A veces deseamos cosas y nos cuesta. Pero si decimos: Señor, que sea tu voluntad, te adoro, haz como quieras. Y así adoramos, así le entregamos lo que tenemos que entregarle. Ahora, mirando en la palabra, los que entraban en la presencia de Dios, se les exigía algo. ¿Y sabéis qué es? Pureza, integridad, verdad. Y mirando en la palabra, yendo al Antiguo Testamento, que es un reflejo de lo Nuevo, cuando hicieron el tabernáculo, los sumos sacerdotes, que eran los que podían entrar a la presencia de Dios, porque los demás se tenían que quedar fuera, los sumos sacerdotes, todo lo que les rodeaba era puro, el oro puro, el aceite de olivos verdadero sin mezcla, todo era puro, y esos sumos sacerdotes tenían que estar limpios, tenían que entrar con ropa limpia, y en la cabeza tenían como una especie de diadema o tiara, o no sé cómo lo llamaban, que tenía escrito en letras de oro: santidad a Jehová. Con lo cual, cuando estos sacerdotes entraban, lo primero que pasaba al lugar santísimo ponía santidad a Jehová. Y estos sumos sacerdotes se les ataba una cuerda en el pie, porque si no entraban puros, se morían, porque a la presencia de Dios solamente se puede entrar con limpieza y pureza. Entonces, ¿qué pasaba? Si el sacerdote no era puro, como no se podía entrar al lugar santísimo, había que tirar de la cuerda y así se sacaba al sumo sacerdote. No, es así, ¿eh? Y entonces, todo era puro, limpio. ¿Qué pasó cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente? ¿Qué le dijo? Quítate el calzado, ¿no? Que este lugar es santo. Con lo cual, Dios requiere algo de nuestras vidas. Nosotros podemos hacer cualquier actividad, ¿vale? Podemos hacer comer a los pobres,
podemos ayudar al mundo mundial, también lo hacen las ONGs, podemos servir, podemos cantar, podemos predicar, podemos hacer todo eso en pecado. Hay mucha gente que trabaja por ahí en el mundo, en África, y está haciendo bien, pero está en pecado. Hay mucha gente que predica y está en pecado. Hemos visto en tiempos que hay grandes predicadores que luego se ha sabido con el tiempo que no tenían una vida recta, son los menos, gracias a Dios, pero ocurre. Entonces se pueden hacer muchísimas cosas y no estar en la limpieza que se requiere, ¿no? Y puedes incluso bendecir a gente, pero hay algo que no se puede hacer en impureza, y es adorar a Dios. Se necesita pureza de corazón, se necesita limpieza. ¿Por qué? Porque el olor que sube al cielo tiene que ser un olor grato, el olor que sube a Dios. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:7. Un segundo, perdonad, tengo un lío. Primera. Del 4 al 7 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. No era esto. No, 4. Espera. Es el 4 y he leído el 1, perdonad. Sí, ya está, he escribido al 1, perdón. Dice que en el 6, 4:6, dice que ninguno agravie ni engañe. Ese es mi móvil, por favor. Ahí, Sebastiana, Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. No vuelvo a leer, perdonad, es que nunca suena. Por eso no lo tenía apagado. Bueno, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues el 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A santificación. Y hay cantidad de versículos en la palabra, es increíble la cantidad de pasajes que dice lo que espera de nosotros. En Efesios 1, ahí sí que es el 1 al 4, en el 3 mismo dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Con lo cual nos lo dice una vez, nos lo dice otra vez. Cuando hay adoración, hay entrega, hay obediencia y hay gobierno de Dios. ¿Y sabéis qué pasa? Que entonces armonizo con el cielo. Y cuando mi adoración es aceptada, porque es pura y porque es limpia, los primeros que somos tocados somos nosotros y purificados. ¿Y sabéis qué pasa después? Que todo nuestro entorno es afectado. No sé si os habéis dado cuenta, a veces estás en un sitio y entra alguien y ¡wow! La tensión que se nota. ¿No os ha pasado? ¡Oh! Dices, mamma mía, ¿cómo viene esta persona? Porque ha cambiado el ambiente y ha dejado un ambiente súper tenso, todo el mundo se pone nervioso. Y luego hay otras personas que entran en un lugar y dices, ¿qué ha pasado? Me parece que ha pasado un ángel. Todo quietud, es como que hay paz, armonía. También aquí se ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay pureza afecta el medio en el que estamos. Jesús necesitaba la influencia del Padre y nosotros no podemos hacer menos. Él decía, sin el Padre nada podemos hacer. Necesitamos la influencia celestial en nuestras vidas.
La obediencia de Jesús no era como la nuestra. Ahora sí, ahora no. Me levanto muy bien. Me levanto fenomenal. Y según va pasando el día, va cambiando mi cara. Me voy poniendo tensa. O las situaciones no las sé llevar. O ¿a que sí? Yo tuve una situación en el trabajo que yo me acuerdo que me levantaba, volaba. Señor, tengo que conseguir hoy, moverme en ti. Y ya hasta las 10 de la mañana a lo mejor la cosa iba más o menos así. Pero llegaba a las 11 y ya, yo decía, ya, es horrible, no puedo más. ¿Pero por qué? Nosotros somos intermitentes, no como Jesús. Él fue la única persona, Jesús, que no hizo nunca lo que quiso, sino que tenía claro que había venido aquí para hacer la voluntad del Padre. Y lo que el Padre quería era lo mejor, para Él y para la humanidad. Y Él entregó su vida, como bien hemos leído antes con la Santa Cena. La gran clave de su vida fue la total sumisión de la voluntad de Dios. Él hizo solamente lo que Dios quiso que hiciera. ¿Sabéis qué pasa cuando elegimos el camino que queremos nosotros? Bueno, nosotros elegimos el camino y entonces no podemos contar más que con nuestro poder. Con el poder que tenemos. Con gente que es muy sabia o gente que más o menos sabe bien de algo. Pero solamente contamos con nuestro poder. Pero cuando nos ponemos en fila con el Padre, ¿sabéis qué pasa? Que siempre somos victoriosos. Porque vamos con su poder. Porque hacemos su voluntad y su voluntad siempre lleva fruto. La adoración no es mística. No, la adoración no es mística. Es un acto de la voluntad, adorar. ¿Y sabéis qué pasa cuando adoramos y cuando hacemos eso? Que se produce una transformación. Una transformación en nuestro interior. Transformación, metamorfosis. Bueno, ahora los transformes, mis sobrinos con los transformes tienen unos robots que luego se convierten en un avión o como el anuncio de Citroën, ¿no? Que es un robot así y luego y se convierte en un coche. Bueno, esos son los transformes de ahora, pero en mis tiempos, cuando estudiábamos transformación, estudiábamos metamorfosis, estudiábamos la oruga. Nací en el 19. En 1900, quiero decir, no, en el siglo XX. Yo no soy centenaria Todavía. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la oruga? Es horrible, es peluda, tiene mogollón de pies, es lenta, es limitada, sigue a las demás, no ve más allá de la parte de atrás de la oruga anterior. Es limitada, es asquerosa, es... Ahora, la oruga, cuando entra en el capullo para ser transformada, es un tiempo de silencio, de soledad. Debe ser un tiempo muy difícil porque pasar de oruga a mariposa es un cambio tremendo, con lo cual yo creo que esa transformación debe ser dolorosa para el animal. Pero cuando sale una mariposa. La mariposa, ¿sabéis qué hace? Vuela, es libre, se posa donde quiere, ve. La oruga no vería nada más que el cable, pero la mariposa ve. Es libre. Y me contaron que hubo alguien que en esa transformación, como vio que la oruga o la mariposa sufría mucho para salir, dijo, voy a hacer un corte para que así no haya ese sufrimiento, ¿no? en el proceso final. ¿Sabéis qué pasó? Que no pudo volar. La mariposa no tuvo fuerza para volar. ¿Y sabéis qué hacemos nosotros muchas veces? Abortamos nuestra transformación. Sí. Empezamos bien. Es un adorador. Y en medio de la transformación, otra vez nos volvemos. Sí. No lo digo por vosotros, lo digo porque yo sé cómo hago yo. Por mí mismo. Abortamos nuestra transformación. Y vais a decir, bueno, es que lo que estás diciendo es un poco complicado, ¿no? ¿Y cómo llego ahí? ¿No soy perfecta?
no soy... Bueno, he nacido para no pensar en nada, no. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Él dijo que éramos real sacerdocio, ¿no? Nación santa. Pueblo escogido por Dios, o sí, o no. Mirad, antes os voy a leer, me encantó, leí ayer el Salmo 15. En el Salmo 15 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice en el 24: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y en las bienaventuranzas, cuando dice: los puros de corazón verán a Dios. Tenemos que buscar en nuestras vidas pureza y santidad. Pero yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Entonces, tenemos a alguien que sí que pudo, alguien que resucitó, alguien que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Verdad? Lo dice en Efesios. En Efesios 1, 18, 19 dice también, mirad, el 17, dice, Pablo está orando para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué tiene que hacer? Alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Señor, se lo tenemos que pedir, alumbra los ojos de mi entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quién? En los santos. ¿Sabéis qué pasa? Que Dios nos ha dado cantidad de promesas. ¿Y sabéis qué pasa? Que muchas veces no las cogemos. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. No es que digamos, no, nos falta entendimiento, nos falta sabiduría, nos falta revelación. Tenemos que pedirle, porque dice que Dios da abundantemente, sin medida. Y tenemos que ir: Señor, dame de esa sabiduría para que yo sepa cómo tengo que caminar y para caminar en santidad como tú deseas, ¿no? Dice en Hebreos también que podemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Verdad? Al trono de la gracia, porque tenemos a alguien que hizo un sacrificio incalculable, y es Jesús. ¿Y lo hizo para qué? Para que nosotros podamos ir agarrando todas esas promesas e ir transformando ese entendimiento, nuestra mente, ser transformados. No nos quedemos con rencores, no nos quedemos con amargura. No, todo eso no nos deja avanzar. Todo eso lo que hace es que nos separa de Dios, y lo que Dios quiere es intimidad. No mística, que estemos todo el día ahí, pero sí que tengamos una relación. Aparta durante el día siempre un rato, donde puedas, vas caminando por la calle, habla con Él. Es tu tiempo de intimidad con Dios. No necesitas estar en un rincón. Bueno, también es bueno, porque a lo mejor estás en un sitio donde hay mucho ruido, pero a ver, entendámonos, no es una cosa mística, es una relación íntima. Y lo que Jesús, lo que Dios quiere sobre todas las cosas es eso. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Les puso, ¿verdad?, en el huerto. ¿Para qué? Para charlar con ellos y para tener comunión. ¿Y qué pasó? Que todo se rompió, claro. Pero, ¿qué quería? Intimidad. Intimidad. Y cuando tenemos esa intimidad, Él nos va hablando para que podamos tener transformación. Tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesús. ¿Y qué hizo? Tendió un puente entre Dios y nosotros. Ya no necesitamos el sumo sacerdote que entra con la puertecita. ¿Por qué? Porque Él ya dio ese paso. Con su presencia y con su espíritu, Él limpia los pensamientos y los deseos más íntimos que podamos tener. Él los limpia.
sea, no es que yo no puedo, pero con Él, con su sabiduría, con su limpieza y con su ayuda, puedo caminar en lo que Él quiere. Al empezar y al terminar el día o en medio de nuestras actividades, aprovechemos para aparcar un poco de tiempo y entrar en la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame en esto, ayúdame a entender lo que me estás queriendo decir en esta situación que vivo ahora. Y Él edifica, siempre os lo digo, Él edifica sin ruido en nuestro interior. O sea, yo a lo mejor te veo y no veo que haya chispas, pero dentro está ocurriendo algo. Está habiendo una transformación, como cuando la oruga está dentro del capullo y no se ve nada. Pero luego, cuando has vencido en un área de tu vida y sales como esa mariposa, es que es un gusto, dices: ya, esto ha sido quitado de mi vida, he podido ver la luz, ya sé cómo caminar en esta situación, he sido libre. Dios nos deja un tiempecito y nos mete en otro. Pues no deja mucho tiempo libre. Y entonces en la siguiente, estamos ahí luchando y a veces hechos polvo, a veces no. Y de repente ocurre esa transformación. A veces es largo y dices: Señor, ¿pero cuándo llegaré yo a entender o cuándo harás lo que tienes que hacer? Y de repente, de la noche a la mañana, dices: pero sí, es verdad, lo ha hecho. Ha hecho esa cosa en mi interior. Ay, respiras y ves de otra manera. Y eso es lo que está haciendo en nuestras vidas, en mí y en vosotros. Pero lo más importante y la verdadera adoración, acordaros que es